su mamá Marlene fueron hallados sin vida en su casa en La Calera, cerca a Bogotá. Se desconocen las causas de la muerte. El CTI de la Fiscalía asumió la investigación por la muerte de Mauricio Leal, un reconocido estilista del país, cuyo cuerpo fue encontrado junto al de su madre, con múltiples heridas de arma blanca en una de las habitaciones de su vivienda, ubicada en el kilómetro 6, vía a La Calera. Frente a un doble homicidio. Como en las películas, todos son sospechosos. Algo muy duro. Entrar a ese cuarto, que primero entra el chofer de mi hermano, perdón, Dios santo. Y luego entro yo y vemos ese cuadro. Todo nos empezó a temblar a él y a mí. Nos quebrantamos mucho en ese momento. Salimos, ¿qué hacemos? No, llamemos a la policía lo primero. ¿Qué está pasando aquí? Yo no lo puedo creer. ¿Qué pasó aquí? Mucha atención, que crece la investigación por el homicidio del estilista Mauricio Leal. Esta noche fue capturado su hermano Jonier Leal por su presunta participación en el crimen. Los saludos de la URI de Puente Aranda, en donde hace pocos minutos fue trasladado Jonier Leal, quien es el hermano de Mauricio Leal, capturado en las últimas horas. La Fiscalía tomó la decisión de presentarle ante un juez y responsabilizar directamente, sindicar directamente a Jonier Leal. Señor Rodolfo, le pregunta el despacho, ¿acepta usted la formulación de imputación de cargos que acaba de realizar en su contra el señor delegado de la Fiscalía? Señor juez, no acepto ni aceptaré ninguna imputación de cargos, y jamás hubiese sido capaz de poner una mano encima de mi madre y mucho menos de mi hermano. Por ende, no acepto la imputación de cargos. Con el mismo cuchillo que atacas a tu señora madre, atacas a tu hermano Mauricio Leal Hernández. Con la mala fortuna, Jonier, que ese cuchillo se quedó incrustado la hoja en el cuerpo de Mauricio Leal. Efectivamente considera el despacho que la Fiscalía General de la Nación sí cuenta y sí aportó elementos materiales probatorios o evidencia física, pero además también información legalmente obtenida que permiten inferir de manera razonable que el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández es presunto autor. Gracias, señora jueza. De manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia por los hechos acontecidos, y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud. Gracias, señora jueza. Tengamos en cuenta que fueron abundantes, fueron plurales, se hizo realmente, considera esta juez de control de garantías o se adelantó por parte de la Fiscalía una verdadera actividad investigativa. El juzgado 14 penal municipal, con función de control de garantías, accede al pedimento de la Fiscalía General de la Nación y en consecuencia impone medida de aseguramiento privativa de la libertad de detención preventiva con establecimiento de reclusión en contra del ciudadano Jonier Rodolfo Leal Hernández. Mientras algunos al parecer quieren acabar con la vida de su hermano, otras personas, me incluyo, pues haríamos lo que fuera por tener todavía con vida a nuestra madre. Nosotros en este caso podemos mostrarle al país cómo en un proceso sin un solo testigo pudimos reconstruir absolutamente todos los elementos de esta investigación y llevar al señor Jonier Leal a la aceptación de este crimen doble que se cometió en contra del señor Mauricio Leal Hernández y de Marlene Hernández, su madre. Creo que es importante porque genera no solamente una postura de modificación de la manera como se ha venido investigando en la Fiscalía General de la Nación históricamente, y que ha venido, vuelvo y repito, cambiando con la transformación del modelo investigativo de la Fiscalía General de la Nación a partir de del trabajo que se puede hacer integralmente entre las diferentes unidades de la Fiscalía, sino que este proceso tiene además una característica esencial, que también estuvo acompañado con una acción de la delegada de Finanzas Criminales, en donde de forma simultánea se solicitó
la orden de captura contra Jonier Leal y en el caso de su responsabilidad penal, y al mismo tiempo se produjo una ocupación de bienes con fines de extinción de dominio en el marco de lo que se ha denominado en la Fiscalía General de la Nación como estrategia Argenta. También es importante además resaltar ese trabajo técnico del Instituto de Medicina Legal. Decirle, doctor Jiménez Pájaro, su director, que el trabajo que ustedes hacen cuando con rapidez procesan y generan los protocolos de necropsia, con rapidez hacen los análisis de perfil genético, con rapidez permiten que los investigadores tengan sus informes y con ello se pueda desarrollar el plan metodológico que tienen los fiscales, y con rapidez se le explica al país lo que pasó, ganamos todos. Esta audiencia que se presentó y este caso llegó a millones de colombianos, sin intermediación, sin intermediación. Vimos ciudadanos, industriales, comerciales, amas de casa, vigilantes, en fin, campesinos, millones de colombianos, escuchando qué significa el trabajo de la Fiscalía General de la Nación. La mejor encuesta de opinión que puede tener la Fiscalía General de la Nación es que vean su trabajo y lo pudieran ver como lo vieron todos los colombianos en los últimos 3 días. Frente al tema de la investigación, ustedes saben que en un principio las hipótesis estuvieron abiertas, incluso la Fiscalía General de la Nación fue hermética al plantear en un momento determinado que habían hipótesis alrededor de un homicidio o que habían hipótesis alrededor de un suicidio. Con el paso de los días, la Fiscalía General de la Nación y con el análisis de la escena además que fue protegida y al mismo tiempo fue muy bien tratada por la Fiscalía General de la Nación, y en eso el trabajo de nuestra fiscal adscrita a la Calera fue muy importante. Se permitió además llegar a la posibilidad de determinar que existía un doble homicidio y no un suicidio, de que existía, como ha señalado también el trabajo de perfilación que se hizo en este caso, de una violencia sentimental, de una violencia afectiva dentro de la escena primaria del crimen, donde hubo todo tipo de interacciones, donde no existía una violencia instrumental que podemos ver en otro tipo de crímenes, como crímenes de sicariato, donde era necesario determinar si esa escena había sido o no había sido modificada. Todos estos elementos son elementos para que ustedes también tengan en cuenta de que no es solamente el resultado de lo que se vio en los últimos 3 días, sino es el trabajo integral de la investigación criminal en Colombia. De que si hubiésemos investigado de esta manera casos históricos y emblemáticos en Colombia, como el mismo caso Colmenares, la Fiscalía lo hubiese podido resolver en 20 o 25 días. Pero esta Fiscalía es una Fiscalía que le está respondiendo a los colombianos en esos términos, porque se ha fortalecido, porque hay gente de carrera al frente de la entidad, porque está siendo observada permanentemente en el marco de su misionalidad. En este caso concreto, entonces, una vez determinamos esto, pasamos entonces a esos análisis de necropsia, que fueron muy importantes. Y fueron tan importantes porque se pudo determinar la línea de tiempo, que ayer la señora juez 14 de garantías explicó muy bien, o repitió muy bien en el marco también del análisis que había hecho el fiscal Mario Burgos dentro de la audiencia. Y posteriormente
pudimos determinar la ventana de muerte de estas dos personas. Es decir, el momento en el cual se detectaba la última vez en que habían sido vistos vivos estas personas o se sabía de que habían estado vivos, elemento que se determinó por prueba técnica, por llamadas, por audios del abonado celular de Mauricio Leal y del abonado celular de Marleni, cuando conversa con una amiga el día domingo 22 de noviembre, 21 de noviembre del año 2021, y posteriormente se cierra esa ventana de muerte con el análisis médico-legal y forense que desarrolló el Instituto de Medicina Legal. Con ese escenario, nosotros ya sabíamos que había ocurrido ese crimen en un tiempo establecido, que teníamos una línea de tiempo que se inició desde el sábado, un día previo a la muerte, de un día o 2 días antes de la muerte de estas personas, con elementos materiales probatorios y evidencia física que corroboraban cada uno de los movimientos de las diferentes personas que estaban involucradas en este proceso. Con una muy buena escena, un muy buen trabajo de escena, con un análisis de perfilación, con una prueba técnica, con una línea de tiempo, con una ventana de muerte, empezamos a analizar todos los elementos dentro de los 3 niveles de esa casa. Y es allí donde encontramos 3 lugares en donde se encontraban rastros de sangre para poder hacer perfil genético de ese análisis. En el lugar donde se encontraron Mauricio Leal Hernández y su madre, que en paz descanse, en la escalera donde se encontró una gota de sangre y en la habitación de Jonier Leal, en donde se encontraba una toalla con 2 rastros genéticos, uno sangre perteneciente a Marleni Hernández y otra a una persona que tenía vínculo de consanguinidad con Marleni Hernández y que tenía unos alelos que no correspondían a Mauricio Leal Hernández. Del mismo modo, se encontró en el sifón o dentro del sifón del baño, en la tubería, rastros de sangre humana mezclados con un detergente que permitía entender que había una trazabilidad de sangre humana en ese lugar. Todos estos elementos que les digo y que ustedes escucharon durante estos 3 días son importantes para poderles decir a ustedes cómo se fue construyendo esto. A partir de ahí pudimos tener unos análisis de perfil genético que nos decían muchas cosas ya. Y que en el marco de un análisis, si se quiere, inadecuado, cualquier otro fiscal general o cualquier otra vicefiscal general o cualquier otro fiscal del caso o equipo diría suficiente para irnos a solicitar una orden de captura. Pero el equipo consideró que no era suficiente, que era necesario seguir observando. El país exigía los resultados y nosotros atentamente íbamos evacuando pruebas técnicas, lo que llamaba la jueza de control de garantías un abundante material probatorio y evidencia física. Con todo eso, se descartaba el suicidio. Posteriormente se determinó quiénes se encontraban en ese lugar, la ventana de muerte que ocurría, como les decía, quiénes se encontraban en ese lugar, y a partir de el análisis de quiénes se encontraban en ese lugar, se determinó también el análisis
del tráfico de los abonados celulares para determinar si existió o no existió actividad dentro del marco de la ventana de muerte. Ya teníamos un perfil genético, ya teníamos un manejo de escena adecuado, ya teníamos un descarte del suicidio, ya teníamos conforme a los análisis de nuestra perfiladora, ya teníamos una violencia sentimental, afectiva dentro de la escena, ya teníamos una posible alteración de escena por cuenta de los rastros genéticos y necesitábamos determinar qué ocurría alrededor de el tráfico de datos dentro de ese lugar. Y posteriormente empezamos a hacer trazabilidad y a hacer cotejo también de algunos mensajes de voz que se encontraron posterior a la muerte de Mauricio Leal, cuando ya se había cerrado la ventana de muerte. Y ese cotejo de voz llegó a la conclusión de que no era Mauricio Leal. Del mismo modo, un tráfico de datos en el celular o en el abonado de su madre, determinando que había sido utilizado ese abonado celular con posterioridad al asesinato de Marleny y al punto de cierre de la ventana de muerte. Todos estos elementos, que son elementos, cada uno de ellos se une de forma concatenada y son analizados de forma concatenada, hace que el caso sea un caso irrebatible. Porque normalmente los casos rebatibles son aquellos donde existe un elemento material probatorio, normalmente testimonial, en donde puede haber retractaciones, contradicciones, etcétera. Pero en este caso la prueba técnica era fundamental. Una persona que tenía un tráfico en un abonado telefónico como Marleny Hernández a las 10, 11 de la mañana y ya estaba muerta conforme a nuestro análisis médico-forense, y al mismo tiempo se encontraba el señor Jonier Leal, como también teníamos la trazabilidad dentro de su lugar de habitación o su lugar de residencia. Y posteriormente, cuando hacemos el análisis de escena, encontramos el celular de Marleny dentro de la habitación de Marleny con una escena secundaria donde existe una trazabilidad clarísima de muerte en la medida en que encontramos rastros de sangre en ese lugar donde residía el señor Jonier Leal.